Me da mucho gusto verlos y poder unidos adorar a nuestro Dios, pero también recibir una palabra que viene de Dios. Quiero que en esta mañana dispongamos nuestro corazón y podamos recibir una palabra de parte de Dios. O sea, Dios puede hablarnos en esta mañana a través de su palabra y esa palabra edifica nuestra vida, porque lo que edifica es la palabra de Dios. Hemos orado, pero quiero que oremos nuevamente y le pidamos a Dios que nos hable. ¿Está dispuesto en esta mañana a pedirle a Dios que le hable? Bueno, cierre sus ojos, por favor. Dios, estamos aquí en tu casa con el propósito de pedirte que seas tú, Dios, quien hables a nuestro interior por tu palabra, que tu palabra nos edifique y que tu palabra nos lleve a vivir cada día una vida agradable, pero sobre todo que vivamos una vida en victoria. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder conocerte y que un día nos acercaste a ti en tu misericordia. También oramos en esta mañana por aquellos que están alejados, que están apartados de ti, Señor. Dios, envía a alguien, toca, Señor, el corazón de estas personas a través de tu palabra. Dios, usa los medios, usa estas redes sociales, oh Dios, para que este mensaje llegue al corazón de muchas personas y sus vidas sean transformadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, podemos usar las redes sociales y poder compartirle este mensaje a otra persona que necesita que Dios llegue a su vida. Amén. Quiero aprovechar el tiempo al máximo. El domingo pasado compartí sobre la importancia de un avivamiento y nosotros tenemos que vivir un avivamiento. Decíamos que un avivamiento es como una hoguera que cuando se le pone leña cada vez va a tener más fuego, pero si nosotros dejamos de atizar esa hoguera, si dejamos que los leños se apaguen, hasta ahí llegó todo. Pero este mes voy a estar compartiendo sobre la importancia de un avivamiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Pues yo creo que sobra preguntar, ¿cuántos quieren un avivamiento? Claro, yo creo que ese es el propósito de cada uno. Anhelamos un avivamiento del Espíritu Santo en nosotros. Sé que aquí hay varios abogados, pero quiero preguntarles a aquellos que no son abogados, de pronto por experiencia, pero quiero preguntarle esto. Para usted, ¿qué es un testamento? Los puse a pensar enseguida en qué. En bienes, ¿cierto? En herencia o no, ¿cierto? Pues escúcheme bien. Si usted ha oído hablar, la Biblia está compuesta en dos partes principales. ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento, o sea que la Biblia tiene un Antiguo Testamento y tiene un Nuevo Testamento. O sea que la Biblia tiene dos testamentos, ¿cierto? El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero escúcheme, quiero compartir en esta mañana con relación a un avivamiento una palabra que le he titulado Recibe o recibiendo un testamento para mí, para ti, para nosotros. Amén. ¿A usted le gustaría recibir un testamento de alguien? ¿Qué significa para usted que le digan hay un testamento para ti? ¿Una bendición? Simplemente dice, ay, bueno, sí, una bendición. ¿Qué significa para usted que a usted le diga, mire, alguien dejó un testamento para ti? Un regalo especial, un tesoro, una herencia, ¿cierto? Pues déjeme decirle, no hay tesoro más grande, no hay regalo más grande que el hombre pueda recibir que la palabra de Dios. La palabra de Dios es para nosotros. Digamos, escrito sobre el significado de un testamento según el diccionario. Dice que un testamento, esa palabra viene del latín que significa testimonio de la voluntad. ¿Pero qué es eso? Dice que
Es el acto jurídico en el cual una persona estipula quién o quiénes serán las personas o familiares o un tercero que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. Digamos que una persona antes de morir deja estipulado muy claramente quiénes van a ser los herederos, quiénes van a poder disfrutar o disponer de sus bienes. Pero ¿sabe? Me impactó algo. Estaba mirando unos videos y entre ellos vi noticias porque, en X, que es lo que anteriormente era Twitter, hay muchas noticias y entre ellos hay videos y veía como una persona muy afortunada, perdón, no tanto afortunada, muy adinerada, dejó toda su fortuna a su perrito. Alguien lo dejó también a una iguana. O sea, estas personas han puesto por encima del ser humano a un animal. Imagínense esto, los perros no son de larga vida. Pero sin embargo, habiendo tanta gente necesitada, ¿cierto? Dejan toda una fortuna a un perro. Y no es que esté diciendo que menospreciamos los animales, no, sino que también hay algo. ¿Cuánta gente no necesita? ¿Cuántas personas no necesitan? Sin embargo, nosotros podemos encontrar algo. La Biblia dice que el hombre se apartó de Dios, que el hombre se alejó en su propio camino y se alejó y se apartó de Dios. Vemos que el hombre en el huerto del Edén fue sacado porque se alejó, desobedeció a Dios. Sin embargo, Dios se provee, Dios toma al hombre con el propósito de rescatarlo aún habiendo caído y trae a alguien que muere en la cruz por el hombre. Pero antes de morir, yo voy a leer en esta mañana, antes de morir Jesús en la cruz, deja estipulada cuál es la voluntad del Padre. Porque escúcheme bien, Jesús vino a morir a la cruz. Ese era el camino de Jesús. En la kenosis nos explica que Jesús, siendo Dios, tomó la decisión a sí mismo de dejar todos esos privilegios que tenía al lado del Padre y venir a este mundo a morir como un pecador. No fue un pecador, sino como un pecador. Pero antes de entregar su vida, mire, por ejemplo, ¿se acuerdan que he leído, creo que la semana pasada lo leí, en Mateo 26, 42, donde dice precisamente que Jesús va y ora con sus discípulos? ¿Se acuerdan que leímos esto? Y les dice, no habéis podido orar conmigo ni tan solo una hora. Mire, si quiere leámoslo. Mateo 26, 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y escúcheme, ¿qué es un testamento? Es la voluntad de alguien que ha fallecido. Aquí le está diciendo, el mismo Jesús al Padre le está diciendo, hágase tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús, su Hijo, muriera en la cruz para rescatarnos de toda maldición. Amén. Hágase tu voluntad. Escúcheme, el regalo más grande que un ser humano puede recibir es el perdón de Jesucristo. Es el regalo más grande de toda la existencia. El sacrificio de Jesús, el perdón de Jesús. Yo he escrito algo. A Jesús no lo crucificaron por algo que fuera culpable, sino que Él se entregó a sí mismo por la voluntad del Padre. ¿Se acuerda que Él dice allí en Getsemaní, nadie me quita la vida?
yo la pongo en sacrificio. Nadie le quitó la vida a Jesús, Él la puso. Mire, es tanto así que en el contexto dice que cuando vinieron al huerto de Getsemaní, las personas que vienen a capturarlo, digamos así, y preguntan, ¿quién es Jesús? Porque ellos no sabían quién era. ¿Quién es Jesús? Y cuando Él dijo, yo soy, todos los que estaban allí cayeron al suelo, no más con decir yo soy. Imagínense si Él no hubiese podido simplemente desaparecerlos a todos. Así que nadie capturó a Jesús porque Él haya hecho algo o porque vamos a crucificarlo. Simplemente Él dijo, yo entrego mi vida en sacrificio por ustedes. ¿Cuántos recibimos ese regalo de Dios? Ahí comenzamos a recibir esa herencia tan grande, la salvación. Quiero que miremos esto. En Isaías 53, versículo 3, mire lo que dice. Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué más dice? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, ¿qué? Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos carriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado, en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Jesús llevó mi pecado? Y Jesús me hizo libre por su muerte en la cruz. Amén. Mire, ahí está escrito como un testamento que usted y yo, por haber aceptado a Jesús, tenemos derecho a una herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? Primero, la salvación. Segundo, una vida nueva, una vida en victoria. Así que escúcheme bien, un cristiano no es un derrotado. Un cristiano, según dice la palabra de Dios, que en él somos más que vencedores. Amén. Así que, si un cristiano se siente derrotado y camina como derrotado y vive como derrotado, no es porque esa sea su condición en Dios, sino porque no conoce lo que somos en Dios. Conozco una persona que después de muchos años, más de 40 años, creo, casi 50 años, o creo que 50 años, fue que se enteró que su padre había dejado una herencia, pero que nunca la reclamó. Y ya después de 50 años, creo, que quiso reclamar la herencia, ya otros se la habían feriado, otros la habían gastado. Imagínense eso, pero no era cualquier herencia, era toda una fortuna. Escúcheme, si nosotros como cristianos no entendemos qué es la palabra de Dios para nosotros, podemos estar caminando en este mundo sin disfrutar de la herencia que Dios nos dio, que Dios nos dejó. Amén. Él dice en su palabra que por sus llagas fuimos curados. ¿Estamos aquí? Eso dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Escúcheme bien esto. El testamento dice la voluntad del Padre. ¿Cuál será hoy su testamento y mi testamento? Dígame, por favor. ¿Usted tiene la palabra de Dios como su herencia, como su testamento? Le hago esta pregunta, ¿cuál fue la última vez que la leyó?
Escúcheme, vamos a decir algo. Si a usted le dijera, mira, en esa carpeta hay un testamento para ti, ¿te interesaría leer qué dice esa carpeta o qué hay allí? ¿Sí? Entonces vamos a preguntarnos, de verdad, ¿tienes la palabra de Dios como un testamento para tu vida? Mire, voy a decirle esto. Cuando nosotros entendemos que lo que está escrito allí es para nosotros, entonces nosotros podemos caminar en victoria. Porque, escúcheme bien, yo me acuerdo que un día yo vengo saliendo de Bogotá como a las 7 de la noche por la autopista norte, y ustedes, los que conocen, saben que la autopista en Bogotá, tanto de entrada como salida, son varios carriles, no me acuerdo cuántos. Y yo iba por uno de los del centro, y ya estaba oscuro, 7 de la noche, y entonces voy conduciendo una camioneta que había acabado de comprar, y no era nueva, era una camioneta de segunda, y se apagó mientras voy andando. Y imagínese usted, yo a las 7 de la noche en la autopista norte, en el carril del centro, donde hay como 2 carriles para allá y 2 para allá, y los carros pasan a toda, a mi lado, pero a toda, por ambos lados. Y yo ahora no me podía ni siquiera bajar de la camioneta. ¿Y ahora qué pasó? Y le daba starte y no, la camioneta estaba muerta. Dios, ¿y ahora cómo me bajo? Y allí empecé a orar y decirle, Señor, ayúdame porque no tengo solución. No sé qué voy a hacer. ¿Y a qué me iba a bajar? Dígame, ¿a qué me voy a bajar yo? ¿Me hago entender? O sea, ¿qué solución tengo? Y sin embargo le digo, Señor, no sé qué hacer, pero tu palabra dice que tú enviarás a tus ángeles para que estén acerca de nosotros. Señor, necesito tu ayuda, haz algo que yo no puedo hacer. O sea, empecé a orar y a decirle, Señor, ayúdame. Pero una de las cosas que le pedí es, ayúdame a calmarme y a confiar en ti. Tú me vas a sacar de esto. Sea allí. Y usted dirá, no, pero eso era fácil. Ay, sí, fácil. Espere que cualquier carro de eso, nomás con abrir la puerta, ¿sabe cómo pude? Me bajé rápido. Y pues ya había abierto el capó, levanto el capó de la camioneta y eso está oscuro porque ahora ¿qué voy a hacer? Mire, uno tiene que creer que Dios va a hacer las cosas. Y yo me acuerdo que ahí vi, así cuando pasan los carros, uno ve con el reflejo de la luz de los carros, cada vez que pasaba un carro veía como el reflejo. Veo un cable colgando. ¿Cómo sé yo si ese bendito cable se reventó o algo? Mire, yo me he subido como pude y con los dientes pelé un poco el cable y lo amarré en un terminal que estaba allí. Y prendí nuevamente y llegué al socorro. Escúcheme, Dios siempre estará con nosotros. Él dice en su palabra, Mateo 28 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conexión, comunión, entrega total con Dios. Pero ¿sabe qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y termina algo muy grande diciendo que es una promesa para nosotros. Una parte del testamento dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que Dios está contigo, que Él puede ir, que Él va contigo a todas partes? El testamento mío, porque el testamento es mío. Yo no sé para cuántos también habrán dejado testamento, pero para mí me dejaron testamento. Mi testamento dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Le hago esta pregunta, ¿usted cree que Dios te puede defender en la carretera o donde quiera que vayas? Sí, hemos visto eso. Hace unos años
bastantes. Mi esposa salió a Bogotá a un seminario por la noche y cuando yo llamo en la mañana, porque cuando eso no teníamos celular, me dicen, no, ella no ha llegado. Si se entiende que ella debió haber llegado bien temprano. Me hago entender. Y hablo con el apóstol Antonio y me dice, no, ella no ha llegado. Y entonces, yo me acuerdo que llegué a la oficina de transportes en el Socorro y le pregunté, venga, mi esposa se fue anoche, yo compré el tiquete, se fue anoche y no ha llegado a Bogotá, ¿qué pasó? Y me dice la señora, es que anoche atracaron el bus por allá por Mesa. Ay Dios, imagínense lo que le puede pasar a uno, cómo se siente uno si no había celular. Estamos, y Dios mío, yo me había quedado con Pedro José pequeñito. Pedro José tendría como un año, ¿cierto, gorda? Como un año. Y entonces, y Dios, total es que al rato en Bogotá también el apóstol Antonio preguntó todo esto, al rato me llama el apóstol Antonio, me dijo, no te preocupes, sí fue que el bus lo desviaron de la principal, lo metieron por allá en una trocha y atracaron a todo el mundo. Pero me cuenta mi esposa que en eso, cuando ella iba, esa noche que metieron el bus en esa trocha, a todos los hombres los empelotaron para quitarles todo. Y cuando mi esposa está allí con una señora, mi esposa dice que ella agarró a la señora que estaba a su lado y empezó a orar y decirle, señora, haz algo grande. Mire, escúcheme bien, a todo el mundo revisaron, a todo el mundo tocaron, a todo el mundo robaron, pero pasaron de largo de la silla donde estaba mi esposa. Porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más hace? Los defiende. Entonces yo puedo orar y decir, Señor, por favor, defiéndeme. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios es real, se cumple, porque es un testamento para nosotros. Escúcheme bien. Si usted no camina en victoria es porque usted no quiere. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es real. Si nosotros hoy tomamos la palabra de Dios, déjeme decirle esto. La palabra de Dios dice que aún nosotros podemos comprar sin dinero. ¿O no? Pudiese contar muchos testimonios. Le pudiese contar muchos testimonios, pero le digo una cosa, no vinimos a contar testimonios. Pero le digo esto. El testamento tuyo y mío dice la voluntad del Padre para con nosotros. Amén. Y en esa voluntad caminamos en victoria. Escúcheme bien, voy a decirle algo. ¿Cuántos de los que están aquí o que me están viendo, escuchando por las redes, tienen un familiar no cristiano o algunos familiares que están alejados de Dios y que no quieren saber de Dios? ¿Sabe? Escúchame bien. Usted, ¿cuántas veces habrá orado y decirle, Señor, haz tu voluntad en ellos? ¿Cierto que sí? ¿Sí han orado así? Haz tu voluntad en ellos. ¿Amén o no? Pues déjeme decirle que ha orado equivocadamente. Porque ¿a qué se refiere usted cuando le dice, Señor, haz tu voluntad en ellos? Escúcheme bien, déjeme decirle. ¿Cuál es la voluntad del Padre para ellos? ¿Sabe cuál es? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... ¿Dios quiere que toda tu familia llegue a los pies de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué le puedo decir, Señor, bueno, ellos no han llegado a tus pies, hágase tu voluntad así como fue? Bueno, ya perdí la esperanza. Pues déjeme decirle, al orar yo puedo decirle, Señor, tu promesa dice que el propósito tuyo es que ellos se arrepientan. ¿Amén o no? Escúcheme, de algo estoy convencido, es que jurídicamente cuando tenemos los derechos podemos exigirlo.
¿Sí o no? Legalmente los podemos exigir. Y usted y yo tenemos unos derechos legales. ¿Cuál? Jesús en la cruz pagó con su vida por el rescate de mi familia. Amén. Por la sanidad de mi familia. Amén. Entonces en nuestra oración ya no vamos a decir, ay Señor, ¿será que tú quieres o no? Pues yo no sé cuál será la voluntad de Dios. Pues entonces no estás conociendo, no sabes cuál es tu testamento. Porque nuestro testamento dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y le voy a decir esto. Es tanto que un pastor en Bucaramanga, en YouTube, yo vi una conferencia donde dice de que ¿para qué oras por tus familiares si algunos definitivamente no se van a salvar? Sí, señor. Yo digo, no, ¿cómo así que un pastor que aún, mejor dicho, se cree el teólogo, va a decir que definitivamente vas a orar por muchos familiares, pero nunca van a arrepentirse? Uy, espere un momentico. Otra cosa es que nosotros no estemos buscando a Dios como debemos buscarlo. ¿Sabe por qué? Porque Él dice en su palabra, voy a buscarles, Mateo capítulo 18, versículo 18. Mire lo que dice. Porque es que de verdad a veces como hombre predicamos muchos conocimientos o conceptos. Yo pienso. No. Escúcheme bien. Cuando un pastor le dice yo pienso, olvídese que dice la palabra de Dios. Porque a mí no me interesa lo que tú piensas, a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué pasa? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok. Entonces nos podemos poner de acuerdo y orar y pedir a Dios por algo. Sí. Lo que pasa es que muchas veces nos da pereza orar. Ay, yo llevo orando un año por mi familiar o llevo no sé cuánto tiempo. No, pues déjame decirte esto. Ora hasta ver la gloria de Dios. ¿Y sabe qué puede ser? Que muchas veces no estamos ni siquiera orando. Porque yo le hago esta pregunta: ¿cuándo oras y cuánto tiempo oras? ¿Sabe cómo oraba Jesús? Dice que muy temprano salió aún estando oscuro a orar y sus discípulos lo encontraron. Aún nosotros vemos esto que dice que Jesús, siendo Dios, para escoger a sus discípulos, ¿qué hizo? No solamente oró, dice que pasó la noche orando. Pasó la noche orando para escoger a sus discípulos. ¿Estamos aquí? Hola, ¿cuántos están aquí? ¿Has pasado alguna vez orando por algo? ¿La noche orando por alguien o por algo? Gracias. ¿Por qué me va a cambiar el micrófono? ¿Los dos a la vez? ¿Sí? Él se asustó. No, es que a mí a veces me... gracias, me pusieron agua, qué bueno. Venga, eso es lo bueno, tener una esposa que está pendiente de uno, ¿cierto que sí? Ella no vino, pero me mandó el agua. Mire, el versículo 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, ¿cuál dice? Cualquier cosa que pidieren. Mire, le voy a decir esto. Nosotros, Beatriz y yo, después de haber ella sido gerente de una empresa y pues yo tenía mi propio trabajo, nos encontramos en el seminario en Bogotá y estamos allí y Dios nos había hablado de casarnos y ahora somos estudiantes no más y queremos salir al ministerio. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Porque una de las cosas que yo quería era que al llegar al ministerio yo pudiese tener
todas las cosas de una casa. ¿Me hago entender? O sea, se necesita alcoba, sala, comedor, todas esas cosas. Y yo me acuerdo que cuando empezamos a planear la boda, porque nosotros no fuimos novios, yo fui y le dije a ella, mira, yo quiero que tú seas mi esposa, ¿te quieres casar conmigo? Yo no le dije, yo quiero que seas mi novia, ay. No. Y ¿sabes? Cuando ella me dijo que sí, empezamos a hacer planes para casarnos. Y yo me acuerdo que un día habíamos quedado de salir a hablar y yo le dije, venga Beatriz, haz una lista de todas las cosas que se necesitan para una casa, para un hogar, para casarnos. Y Beatriz, que es economista, sí señora, ¿con qué juicio me llevó así toda esa? Yo creo que eran como 2 hojas. Sí, con todo así detallado. Le voy a decir una cosa, ni siquiera faltaban sábanas para la alcoba, o sea, juego de nada, todo estaba detallado. Y yo me acuerdo que ella me mostró la lista, mira, aquí está la lista. Pues ella estaba confiando en un hombre de Dios. Y yo me acuerdo que doblé esa, la metí al bolsillo, ¿ok? Y yo no le mostré a ella miedo ni nada, sino, ok, listo, está bien, así es. Y yo me acuerdo que hablamos y todo esto, pero cuando yo llegué a la habitación donde vivía, yo me acuerdo que me arrodillé en la alfombra y le dije, Señor, yo decidí casarme y yo estoy aquí es porque tú me dijiste que sí. Así que, Padre, tú eres el proveedor de todas las cosas. Y yo me acuerdo que puse esa hoja así, puse mis manos y le dije, Señor, tú me vas a dar y tú me vas a proveer todo esto, todo lo necesario, porque yo confío en ti. Y tus promesas dicen que todo lo que pidiremos en oración creyendo, lo recibiremos. ¿No dice eso la palabra de Dios? Y hay que ser esforzado, porque no va a caer un cheque así, va a caer un cheque de 3,000 millones de pesos para que compres todo. No. Si eres esforzado vas a ver la gloria de Dios. ¿Y sabes qué empezamos a hacer? Empezamos a orar todos los días, ¿cierto, mi amor? Empezamos a orar todos los días, 1 hora. Y yo me acuerdo que en ese tiempo oímos la voz de Dios audiblemente. Y le voy a decir para cortarle esto. Cuando salimos, que nos casamos, porque nos casamos ahí mismo, en un camión llevé todo que me acuerdo que en ese camión tuvimos, no alcanzaba a meter todo lo que necesitábamos para un hogar estaba allí. Hasta un cubierto, todo. Porque escúcheme bien, habíamos entendido algo, que cuando oramos, Dios responde a la oración. Pero ¿sabes qué pasa? Hasta el día de hoy estamos orando. Porque hemos entendido esto. ¿Qué sería de nosotros si no dependemos de Dios? La palabra de Dios está llena de bendiciones para nosotros, pero tenemos que ir a Él. Y confiamos en un Dios que prometió que si le buscamos y confiamos en Él. ¿Se acuerdan el versículo 19 que dice, y todo lo que pediremos en oración, creyendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo recibiremos. Amén. Mire, Dios, yo he pasado por muchas pruebas y yo les he contado muchas veces de cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Escúcheme, ¿qué sería de mi vida sin la oración? Escúcheme bien, a usted le pueden quitar el carro, la casa, le pueden quitar lo que sea, pero que nunca le quiten su tiempo de oración con Dios. Porque si usted tiene tiempo de oración, de comunión con Dios, lo tiene todo. Si le quitan un carro, Dios le puede dar 2. Dios es poderoso, ¿o no? Dios es poderoso para hacer aún más de lo que nosotros nos imaginamos. Escúcheme bien. La voluntad de Dios es la redención y la transformación del hombre en una vida victoriosa. En Él somos más que vencedores. La voluntad de Dios es una vida de victoria, no es una vida de derrota. Por eso, Él nos ha delegado su autoridad
¿Por qué? Él dice, en mi nombre. Y yo puedo decir, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Y qué bendición, iglesia, cuando nosotros entendemos que hay un testamento de Dios para nosotros, que solamente tenemos que ir y buscarlo y decir, espéreme, aquí hay una bendición para mí. Amén. Aquí hay una bendición para mi vida, para mi familia. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hace unos domingos les compartí sobre 2 de Crónicas capítulo 20? ¿No se acuerdan? ¿Sabe qué dice 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 20? Si quieren pueden ponerlo allí. Dice 2 de Crónicas 20, 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Escúcheme, ¿se acuerdan que ellos estaban rodeados, que venían 5 ejércitos contra ellos, y que era innumerable, y que ellos todos de rodillas allí, y pusieron el rostro en tierra, y le dijeron, Señor, en nosotros no hay tal fuerza, si tú no nos ayudas? ¿Se acuerda? Y dice que ahora el rey Josafat dijo así, creed en Jehová, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Escúcheme, cuando nosotros creemos a la palabra profética, déjeme decirle esto, la palabra profética segura en el cual usted puede confiar sin temor a equivocarse es la palabra escrita, la palabra de Dios. Y esa palabra dice que en Él podemos estar seguros. Escúcheme bien, por ejemplo, por la mañana en la oración, muchas veces usamos muchas citas bíblicas para orar. ¿Sí se han dado cuenta los que se unen por mí a ese grupo de oración a las 5 de la mañana? ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 26, versículo 3? Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando hay muchos problemas y muchas necesidades, yo puedo ir al Señor y le digo, Señor, tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Yo puedo confiar en Dios. Yo puedo confiar en esa palabra. Y esa palabra trae paz a mi corazón porque yo sé que la palabra de Dios se cumple. Amén. Mi amado hermano, Judá estaba toda temerosa porque no sabían qué hacer. En 2 de Crónicas capítulo 20, mire, el versículo 9, ellos dicen que ellos se arrodillaron, porque todos estaban de pie, pero se arrodillaron a orar y empiezan a decirle en la oración al Señor, Señor, tu palabra dice. ¿Qué dice 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 9? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, ¿qué más dice? Clamaremos a ti. Amén. Voy a leerlo otra vez el versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de ti en esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Y tú nos oirás y ¿qué? Y salvarás. Ahora ellos están en un problema muy grande y están diciendo, Señor, tu palabra dice que si tenemos problema, vengamos a ti y clamemos a ti y tú nos oirás. Amén. Bueno, voy a decirle esto. Le quiero hacer esta pregunta. Cuando usted tiene un problema, ¿qué hace? ¿Qué hace?
Mire, mucha gente se desespera. ¿Y sabe qué dice? No, pastor, es que no me han dado ganas ni de orar. Sí, es la verdad. Mucha gente me ha dicho eso así. Mire, estoy tan emproblemado, estoy tan desesperado que no me han dado ganas ni de orar. Y la verdad es que no tengo ganas de orar. Sin embargo, esta gente, que si no sucedía un milagro, a toditos les iban a pasar. ¿Me hago entender? Y ellos están diciendo, Señor, tu palabra dice que si viniere enfermedad, que si viniere pestilencia, ¿algún día ha pasado por un momento así, difícil? Mire, le voy a decir una cosa. Hace unos años, en Colombia y en el mundo, hubo algo que le llamaron el COVID. Yo sé que ustedes no saben de eso. Yo estaba en esa época viviendo esa historia. Y sabe, mucha gente estaba muy atribulada. Mire, es tanto que a mí me cuentan, conozco a alguien que al día de hoy no ha regresado a la iglesia porque tiene miedo de contaminarse de COVID. Sí, a la verdad. Al día de hoy. ¿Cuántos años hacen? Dios, ¿qué tal? Pero ¿sabes qué? Algo que nosotros entendimos es que nosotros no nos íbamos a morir de COVID. ¿Por qué? Yo me acuerdo que en la convención hice un escrito en las cartillas que entregábamos donde dijimos claramente con mi esposa, nosotros no somos sobrevivientes de una pandemia, nosotros somos el resultado de la voluntad de Dios. Amén. Porque nuestra vida no depende de una pandemia o de algo, nuestra vida depende de la voluntad de Dios. Y a Él nos aferramos. Amén. Escúcheme bien, le voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente se muere de cáncer o se muere de cualquier cosa? Pero de algo que nosotros estamos convencidos es esto. Nuestra vida está escondida en Dios. Y nuestra vida depende de la voluntad de Dios. Amén. Porque eso dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué hicieron ellos? Señor, tu palabra dice esto. Tu palabra dice que si viniere mal o pestilencia o esto, nosotros nos presentaremos y clamaremos a ti. Versículo 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab y los del monte Seir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no las destruyese. 11, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad de tu diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay tal fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué le dicen? A ti volvemos nuestros ojos. A ti clamamos. Amén. A ti oramos. Escúchame bien, le voy a decir esto. Hay muchos cristianos que cuando están en un problema se deprimen. Cuando están en un problema se fueron al suelo. ¿No es así? No, pues ahora nadie sabe nada, ¿no, pastor? No. Yo no. Yo cuando vengo un problema me levanto con más fuerza, Señor. Yo ahora sí. Espérate un momentico. Sí, es verdad que pasamos por momentos difíciles, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos ha dicho, confía en mí. Amén. Confía en mí. Escúcheme. Hay un versículo que dice, si alguno está cansado, venga a mí. ¿No dice eso la palabra de Dios? Lleva mi yugo sobre vosotros. Amén. ¿Sabe qué es el yugo? ¿Ah? Escúcheme, el yugo es un palo que le ponen a los bueyes en la nuca para unir a un buey y al otro buey. Y los dos se empujen. Amén. Y se duplica la fuerza. El Señor está diciendo, únete a mí. Si estás cansado, únete a mí y verás cómo vamos a echar para adelante. Amén. Lleva mi yugo sobre vosotros porque, ¿qué más dice? Ligera. Tremendo, ¿no? Vengan a mí los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Esa es la palabra de Dios para nosotros.
Vamos a cumplir 30 años de estar orando juntos. 30 años. Sí, sabe que este año cumplimos 30 años. En estos días. Vamos a cumplir 30 años de estar orando juntos. Un día esto les voy a traer el testimonio, está así por escrito, porque yo le había dicho a mi esposa, mira, quiero que te cases conmigo, pregúntale a Dios si yo voy a ser tu esposo, y si Dios te habla, me caso contigo. No te estoy pidiendo que seas mi novia. Y yo me acuerdo cuando ella volvió a Bogotá nuevamente y en un papel así me escribió, sí, me quiero casar contigo. No me dijo, ay, sí, quiero ser tu novia. No, yo no estaba buscando novia. Y yo creo que nosotros como cristianos no estamos para buscar novia. Amén. Nadie dice nada. No. Escúcheme. Tenemos las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son una bendición. ¿Sabe qué dice Segunda de Crónicas, versículo 15? El capítulo 20, versículo 15. Y dijo, oíd Judá y todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sabe qué? El Señor le dijo, yo voy a pelear por ustedes. Tremendo, ¿no? ¿Tú crees que el Señor pelea por nosotros? Si te sale algún bravucón, así, no le digas, espérate, verás, espérate. Sino, escúchame, ves allá de rodillas y dile, papito, mira, hay alguien que está muy bravucón y yo sé que no te gana. Amén. Yo me acuerdo cuando alguien nos quería robar un dinero. Habíamos comprado una propiedad y después no nos las quería entregar porque no nos había hecho escritura y me dijo, mire, esa plata me la robé, esa plata ya me la tragué. Y ¿sabe qué? Mándeme Paraco, mándeme Guerrilla, mándeme quien sea. Y si usted tiene algo con que darnos, busque una pistola, busque algo y nos damos. Y él le dio rabia porque nosotros nos quedamos viendo y no le dijimos nada. Porque él no sabía que nosotros tenemos un gigante que pelea por nosotros. Y ¿sabes qué? A los 8 días nos mandó un abogado de la clínica donde él estaba para decirnos, díganle al pastor que busque el resto del dinero para que terminemos de completar. Y nosotros le dijimos, mire, dígale a él que nos encontramos en la notaría y que me firme y le entregó el resto de plata. Y sabe que esa persona fue a la notaría con una pijama de hospital, con una, ¿cómo se llama? Canalizado. Y con esa cuestión así, porque yo dije, si no firma no hay plata, olvídese, un tramposo de eso. ¿Y sabe qué le voy a decir? Cuando regresó al hospital, porque él regresó al hospital, porque era que casi no podía andar, se agotaba, tenían que cambiarle el marcapasos. Cuando llegó a la clínica, le hicieron esos exámenes para hacer la cirugía y le dijeron, no señor, usted está bien, se puede ir para la casa. Tenemos a alguien que pelea por nosotros. Amén. Esa es nuestra herencia. Y escúcheme bien, cuando alguien pelea con nosotros, uno quisiera buscar también y defenderse, ¿sí o no? Pero tenemos a alguien que pelea por nosotros. Él dice en su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escúchame bien, te voy a decir en esta mañana, no sé qué problema, no sé qué necesidad, no sé qué dificultad, no sé qué se haya puesto delante de ti como un muro. Yo quiero decirte, tenemos al poderoso, al más grande de todos los gigantes, al que pelea la buena batalla.
¿Cuántos quieren decirle en esta mañana, Señor, yo quiero confiar en ti y yo quiero caminar cada día seguro de tu mano y nunca me voy a soltar? ¿Cuántos quieren en esta mañana decirle al Señor eso? Escúchame bien, te voy a asegurar en esta mañana que tu vida va a ser una vida victoriosa. Voy a invitarle que se coloque de pie y que usted haga una profesión de fe. Que usted haga una declaración de fe en esta mañana diciéndole, Señor, tú eres mi Padre. ¿Cuántos quieren en esta mañana decirle eso? Señor, aquí estamos. Dile, Señor, aquí estamos delante de ti. Tú conoces mi vida, conoces mis pensamientos, conoces todo mi ser. Señor, hoy vengo a ti para decirte, mi vida la entrego a ti. Mi vida la rindo a ti. Yo quiero oírlos declarando, Señor, mi vida la rindo a ti. Te entrego el control de todo mi ser para que seas el Señor de mi vida. Hoy me tomo de tu mano, dile al Señor, hoy me tomo de tu mano, Señor, y quiero caminar en victoria. Que nunca, Señor, yo sé que tú me vas a soltar y nunca me quiero soltar de tu mano, Señor, sino que cada día quiero caminar de tu mano, caminar en victoria, porque tú eres el Señor de mi vida. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que soy más que vencedor. Decláralo en el nombre de Jesús. Que voy, Señor, por encima de cualquier problema, de cualquier necesidad, de cualquier dificultad. Voy adelante de la mano de un Dios que es todopoderoso. Sé que tú nunca me soltarás. Yo camino en victoria. En el nombre de Jesús, declaro que soy más que vencedor. Empieza a declarar la voluntad de Dios. Empieza a declarar lo que Dios dejó para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, declara sanidad sobre tus familiares. Declara libertad sobre tus familiares, sobre tu hogar, sobre tu economía, sobre tu familia. Declara ahora bendición, declara libertad, declara la voluntad de Dios. Señor, tu voluntad es que mi familia se arrepienta y entregue su vida. Tu voluntad es que mi vida sea sana, sea libre. Empieza a decirlo. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios. Yo declaro la voluntad de Dios sobre mi familia. Que su voluntad para mi familia es libertad, es gozo, es vida abundante. La voluntad de Dios es que toda mi familia llegue a los pies de Cristo. La voluntad de Dios es que mi familia te ame, te sirva, te adore.